Hola hermanos, el día de hoy 29 de octubre del 2024 es martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ya lo saben, nos queda pues estas 4 semanas para concluir nuestro año litúrgico. Fíjense, yo soy antiguo alumno salesiano. No le gusta ahora en día a los salesianos que se diga exalumno, y tienen razón, es decir, porque seguimos aprendiendo de Don Bosco, eso no va a cambiar nunca, o sea, vamos a seguir siendo alumnos toda la vida seguiremos siendo discípulos del sistema preventivo. Además de eso, yo fui prenovicio salesiano y empecé el noviciado, solo que las circunstancias de la vida, en parte también el tema de la edad, yo no tenía ni siquiera 18 años, pues me hicieron desistir de seguir por ahí. Luego mi párroco, el que era párroco aquí en esta parroquia, se encargó de hacerme diocesano y bueno, se acabó. Me orientó hacia otra cosa y más lo miro como la providencia divina. Pero eso no quita en ninguna circunstancia que yo haya sido educado con los salesianos y lleve en el alma el espíritu salesiano. Eso no va a cambiar nunca, la devoción a María Auxiliadora jamás va a cambiar, la devoción a Don Bosco tampoco. Pero entre todos los santos y los beatos de la congregación, en la devoción grande a Santo Domingo Sabio, que fui párroco yo de una parroquia que se llama así durante muchos años, pero resulta ser que mi corazón siempre ha estado inclinado hacia el beato Miguel Rúa. A ver, ¿por qué? Bueno, ahí podemos quebrarnos la cabeza todo lo que quieran, ¿no? Ya ven que, gracias a Dios, hace 2 domingos fue canonizada la beata María Leonia Paradí, que yo ya lo sé, como se los he comentado, que vamos, para mí también era una beata, una santa, que ya pasaba el tiempo y bueno, esperábamos aquella beatificación. Pues yo sigo esperando la de Miguel Rúa y sueño con el día en el que sea canonizado, solo que pues resulta ser que así como era de humilde en la vida, pues lo sigue siendo también para ganarse el ser incluido dentro del canon. Vamos rápidamente, ¿de quién se trata? Bueno, Miguel Rúa nace el 9 de junio de 1837, ahí cerca, de hecho en Turín, cerca de Baldoco, cerca del lugar donde va a estar el oratorio festivo de San Juan Bosco. Era hijo de don Juan Bautista Rúa, que era un obrero. Él había enviudado originalmente y había dejado 5 hijos, su primera esposa. Luego se casa con doña Juana María. Mucho cuidado con esta Juana María, porque cuando mamá Margarita muera en el oratorio, pues la que llegará a ocupar el lugar de mamá Margarita va a ser doña Juana María Ferrero. Y entonces resulta ser que con doña Juana María, don Juan Bautista tuvo 3 hijos. El segundo de esos hijos va a ser Miguel. ¿Ok? Resulta que don Juan Bautista muere cuando Miguel tenía apenas 7 años y ahí fue donde precisamente fue adoptado, digámoslo, por San Juan Bosco. O sea, él escuchó siempre hablar a sus compañeritos de que existía este sacerdote que era muy cercano con los jóvenes, con los niños, y entonces se fueron y que sobre todo tenía ahí, recibía a los más pobres, a los menesterosos, y entonces ahí se fue a buscar a San Juan Bosco. Dicen que, bien interesante, porque ¿cómo se llama? Cuando llegó, le fueron a pedir una medallita, una estampita a don Bosco, y don Bosco le entregó una a todos, menos a Miguel. A Miguelito no le dio nada. Y entonces le dijo, agarró su brazo y lo partió así, hizo la seña, esto te doy, la mitad de mi brazo. Eso fue profético, ¿no? Don Bosco tenía esa manera tan particular, ¿no? Porque por partes iguales será toda la vida. Toda la vida. Miguel va a ser el brazo derecho de don Bosco y por eso va a ser su sucesor, el rector mayor, que más ha durado, 22 años fue rector mayor. Pero bueno, entremos ahí el asunto. Resulta ser que, bueno, igual a Miguel le tocó esa época complicadita. En un momento don Bosco le dice, ¿cómo se llama? Que si quería ser sacerdote. Él estaba estudiando con los hermanos de las escuelas cristianas y, ¿cómo se llama? Estando ahí con ellos, don Bosco llegaba como confesor. Entonces, ahí los hermanos de las escuelas cristianas, para que me entiendan, normalmente son los hermanos de la Salle, ¿verdad? Así se les conoce normalmente. Bueno, entonces don Bosco llegaba ahí como confesor y pues Miguel lo escoge como director espiritual y bueno, ya estando, cuando él termina sus estudios primarios, él le pregunta, estamos a 1850, le pregunta a don Bosco que si él quiere ser sacerdote, le dice que sí,
pero el problema está en que no tiene los medios para eso y entonces él se ocupa. Primero, en primer lugar, será don Bosco el que lo va a educar con el tema del latín, ¿no? Y luego lo va a enviar a un profesor famoso que había ahí en Turín para que fuera él el que lo fuese educando en torno a esto, ¿no? Luego, también es cierto que en la vida de Miguel va a entrar en particular importancia San José Cafaso, porque también será él el que lo va a orientar y el que le va a ayudar para que ya a partir de 1852 Miguel entre al oratorio en Baldoco y de ahí nunca más se fue, nunca más se fue. Hay un montón de historias, ¿no? Ya hagan de cuenta que fue compañero de Santo Domingo Sabio, es cierto. Don Bosco dicen que en una ocasión hizo una pregunta, que quién era, hizo dos preguntas, que quién era el más cumplidor, el más recto, el más correcto de todos sus alumnos. Ganó Miguel Rúa. Era el que tenía fama de santo, pero el más simpático, el mejor compañero, Santo Domingo Sabio. Vaya usted a saber cómo son las cosas en este mundo, ¿no? Pero bueno, para 1852 Miguel recibe la sotana como clérigo y ya se convierte pues en prácticamente un seminarista de Don Bosco y como dicen, ya les digo, iba a partes iguales con Don Bosco. Estudia en el seminario mayor de Turín la filosofía, ahí se encontraba, pero al mismo tiempo trabajaba como asistente de Don Bosco en el oratorio. Bueno, cuando nace la congregación salesiana, en 1854, el 26 de enero, pues el primero de los 4 seminaristas salesianos, porque así le quiso poner Don Bosco, por eso se les debería llamar bosconianos, ¿no? Pero él quería que fueran salesianos bajo la inspiración de San Francisco de Sales, y entonces de ahí viene el asunto. Él va a ser el primero en 1855, el año después, que va a profesar como salesiano y va a ser el primer sacerdote ordenado como salesiano. Cuidado, lo ordenan como diocesano en un primer lugar, ¿no? Pero él luego ya será en 1856, ¿no? Y luego ya será, en 1860 fue ordenado sacerdote y por el obispo auxiliar de Turín, me acuerdo. Bueno, igual, entonces tenía apenas 23 años, pero ya era sacerdote diocesano porque todavía la congregación no había sido reconocida. Cuando ya la congregación sea reconocida, entonces él va a ser el primer sacerdote salesiano. Claro, Don Bosco no hizo profesión de voto como salesiano, no, él siempre siguió siendo sacerdote diocesano. Bueno, evidentemente, un fundador de una congregación, lógicamente. Bueno, ahora fíjense, voy rapidísimo, no va a ser el primero en ser enviado como director de un colegio en Mirabello, se lleva a la mamá, se lleva a doña Juana María, y luego, que doña Juana María, insisto, eso estamos hablando de 1863, mamá Margarita muere en 1856 y como les digo, la sustituirá doña Juana María ahí en el oratorio, pero se va con su hijo, estuvo ahí 2 años, luego regresa a Baldoco y de ahí ya no se va a mover. Lo llevó Don Bosco como secretario cuando se entrevistó con Pío IX en 3 ocasiones para discutir el tema de la regla de las constituciones de la congregación, a punta de tecnología de punta, de plumita, a estar copiando. Y el Papa corregía a Miguel Rúa. Era una cosa bien bella. Bueno, igual, ya les digo, estuvo junto a Don Bosco todo el tiempo, lo nombraron director espiritual de las Hijas de María Auxiliadora, director espiritual de los Salesianos, encargado de la economía y del personal en Baldoco, ahí estará junto a Don Bosco el 31 de enero de 1888, cuando él muere. De hecho, a Don Bosco ya le había preguntado el Papa que a quién consideraría debía ser su sucesor. Y él dijo, porque él decía, Don Bosco decía, si ustedes quieren saber cuáles son las cualidades de un salesiano, Miguel Rúa, Don Rúa. Don Rúa es el prototipo del salesiano. Pues a los meses, ya prácticamente en febrero, final, ya para marzo de ese mismo año, el Papa dice, el sucesor de Don Bosco, Miguel Rúa. Había otros candidatos, los había, y había uno importantísimo. Para mi tesis doctoral fue muy, muy importante, el cardenal Caliero. Claro, el primer cardenal, el primer obispo salesiano, Juan Caliero, Giovanni Caliero. Olvídense, interesantísimo, ¿no? Pero bueno, por el tiempo que ya estoy hablando mucho, pero es uno de mis beatos preferidos, de mis santos preferidos, así que aguántense un poquitito. Cuando Don Bosco muere, fíjense, y será él el que va a promover, ¿no? Lo de la causa. Él alcanzó a ver a Don Bosco hecho venerable, porque fue declarado venerable en 1907. Pues los salesianos eran 700 y tantos, casi 800, ¿no? Y tenían 57 casas. Bueno, y su presencia pues estaba en algunos lugares, ya había en Francia, en España, en varios lugares. Cuando muere don Miguel Rúa, cuando muere Don Rúa, pues la cosa habrá cambiado un poquitito si lo quieren, ¿no? Porque los salesianos eran más de 4,000 y las casas en ese momento
van a ser más de 350 casas en el mundo entero. 345 casas en el mundo entero. Más de 4,000 salesianos. Para que vean ustedes cuánto se multiplicó. En ese momento, los salesianos prácticamente están en todos los países de América Latina, están en Palestina, están en Argelia, están en la India. Muere en abril de 1910, pero su beatificación fue precisamente un 29 de octubre. Para que vean ustedes cómo se combinan las cosas. Quien lo beatificó fue San Pablo VI. Fue beatificado, como les digo, un 29 de octubre de 1972. Así que seguimos esperando. Estoy segurito. Llegará a ser santo, llegará a ser santo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la carta a los Efesios. Vaya que esta lectura ha hecho correr tinta y ha sacado un poquito de sangre. Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya les digo, miren, esta lectura se acostumbraba a hacer, y es cierto, se acostumbraba a hacer en las bodas. Hoy en día creo que muy pocos lo van a, porque eso de mujeres sean dóciles, dice esta traducción mexicana, muy bonito, mujeres sométanse, dice el texto, el verbo es someterse. Ay, pero qué duro esto, ¿no? ¿Cómo se le ocurre en este mundo nuestro en el que se lucha tanto por la igualdad entre la mujer y el varón? Y tiene toda la razón, claro que sí, no suena muy, muy golpeado, pero hay que entender el contexto. De hecho, fíjense bien, Pablo, para la cultura de su tiempo, Pablo es es un avanzado, es un revolucionario, porque está colocando al marido a un nivel que debe respetar a su mujer, debe amarla como Cristo. Fíjense, como Cristo ama a la iglesia. O sea, la medida es la cruz. Y por eso cuando los maridos me dicen a mí, padre, que mi mujer es mi cruz, pues sí es lo normal. Claro que sí, porque es la cruz la que te va a salvar. Es la cruz donde te salvas. ¿Te quieres salvar? Vigila a tu mujer. No vigílala en el sentido de estar encima. No, digo, cuida de tu esposa. Ámala como Cristo ha amado a la iglesia, entregándose plenamente. Imagínense ustedes, entrega total. Se le pide al marido que ame a su esposa, que esté dispuesto a dar la vida por ella. Eso es revolucionario para la época, ¿no? Coloca, ya les digo, nadie odia a su cuerpo, dice. La mujer es el cuerpo del marido. Son una sola cosa, la insistencia, ¿no? Una y otra vez sobre aquello del Génesis. Clarísimo. O sea, por lo tanto, no veamos el contexto social únicamente. Claro que hay que superarlo, y al siglo XX, XXI lo hemos superado. En mucho todavía falta, porque hay muchísimo machismo y la contraparte a veces no es sana, porque hay un mal feminismo, si lo quieren, perdonen. Entonces, fíjense con lo que estoy diciendo. Sí, aquí lo que debemos subrayar es la unidad. La unidad, así como Cristo y la iglesia están unidos, el matrimonio debe ser una unidad. Debe ser ese el criterio. El criterio no es la imposición. Por eso también se pide a las mujeres que respeten a los maridos. Ay, cuando una mujer le pierde el respeto a su marido, se viene abajo el matrimonio. Sí, claro. Porque cuando deja de admirarlo, cuando deja de valorarlo, ahí se viene abajo el matrimonio. Vamos al Evangelio. Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron a sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues imagínense ustedes, un granito de... Lucas no subraya lo de la pequeñez del grano de mostaza, pero todo el mundo lo entendía, ¿no? Los que lo escuchaban sabían que se trata de un granito muy, muy pequeño. Primer punto. Segundo punto, la levadura. Es un poquitito de levadura que hace fermentar. Yo pensaba, fíjense que cuando estaba preparando la
la publicación de este día. Recuerden que yo grabo el día anterior y entonces estoy grabando en el día en el que es la fiesta de los santos Simón y Judas. Pues esos son granitos de mostaza, ¿no? Son los últimos en la lista de los apóstoles. Son los que no cuentan, son los que ahí poco se sabe de ellos, alguna cosita, nada más. Sí, famoso Judas Tadeo, yo se los decía en la publicación que están viendo todavía el día de hoy, ¿no? Pero piénsenlo, o sea, eso, igual Miguel Rúa, es un granito de mostaza. Ah, pero ese granito bien sembrado, produce un arbusto, ya les dije, imagínense ustedes, de 700 salesianos pasar a 4,000 y algo más, de 35 casas pasar, no, más de 400 casas, hombre, que así que en 22 años ese hombre hizo crecer, y dicen que él siempre decía eso, ¿no? Don Bosco decía, Don Bosco hubiera hecho, siempre era el buen discípulo siguiendo a su maestro, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ser fermento. De repente no se va a notar nuestra presencia. Cuando usted agarra un pedazo de pan, usted dice, ¿dónde está la levadura? No sé si me explico. Cuando usted mire el arbusto de mostaza, pues usted no anda buscando, ¿dónde estará el granito que dio origen a todo esto? No lo busca. Así debemos de ser los cristianos, ¿no? Los cristianos no podemos, es que el afán de protagonismo. Nos gusta sobresalir, nos gustan los likes, nos fascina. ¿A quién no le va a gustar? Ahí, que le den like a la página del Padre Juan Ángel o que la sigan, pues eso es el otro tema. Qué bueno, qué bonito. Somos humanos en ese criterio, ¿no? Pero no es sano. No es para nada sano. El criterio debe ser otro. Más bien, calladamente, haciendo lo que nos toca, con humildad, con sencillez, pero fermentando, sin dejar de perder la calidad de lo que estamos llamados a hacer. Les invito a hacer oración. Es en lo pequeño donde se gestan las grandes historias. En la desnudez vulnerable, en el hambre de evangelio, en la caricia tímida, en la palabra discreta, en la revolución silenciosa. Así es tu amor. Un grano de mostaza que ya anuncia un árbol. Levadura invisible que entreteje en lo profundo una justicia inmortal que ha de alzarse al calor del fuego, que es tu anuncio. Es en lo pequeño, sí, donde cabe tu verdad. Magnífica recitado por una muchacha pobre. Letras en la arena que solo el pecador entiende. Perfume guardado para la fiesta especial. Amistad de un leproso que regresa a dar las gracias. Campesino que ayuda a cargar la cruz. Cabellos que secan lágrimas de agotamiento y culpa. Humano temor que pide. Velen conmigo. Así en lo pequeño explota el reino. Y otra vez, sin enterarnos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión del Beato Miguel Rúa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.